El rally de Bitcoin y las criptomonedas solo está empezando. No dejes que se te escape. Después de unos meses en los que las noticias y la volatilidad han arrastrado a muchos inversores fuera del mercado de las criptomonedas, durante las últimas semanas se han estado alineando bastantes señales que apuntan a que todo el movimiento que hemos visto no era más que un reset de cara a una extensión del ciclo y al inicio de un nuevo rally alcista que llevará a Bitcoin hacia niveles que muy pocos esperan. Y bien, estas no son mis palabras, sino la de uno de los inversores del momento, Tom Lee, que ha publicado recientemente una de sus entrevistas más interesantes hasta la fecha, analizando en detalle todo lo que ha estado pasando en el mercado, sus pronósticos y predicciones de cara a final de año y por supuesto los motivos por los que cree que el siguiente rally alcista está comenzando en estos momentos. En el vídeo de hoy vamos a sacar la lupa a las palabras de Tom, para repasar algunos fundamentales y factores que según él serán decisivos para medir la evolución de los mercados, no solo de cara a lo que queda de año, sino de cara a todo lo que está por venir en 2026. Dicho todo esto, recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Tom Lee vuelve con sus predicciones. Si eres un inversor de Ethereum, probablemente te suene el nombre de Tom Lee, uno de los inversores que está dando más de qué hablar en este 2025, que debido a sus inversiones se está convirtiendo en el nuevo Michael Saylor de Wall Street, pero enfocado en altcoins y en particular en Ethereum. Tom cuenta con una amplia carrera profesional en la que entre otras cosas destaca su implicación con JP Morgan, el banco más grande del mundo, donde fue Chief Equity Strategist, es decir, analista de seguimiento de mercado, un cargo que ocupó por más de 7 años, desde el año 2017 hasta el 2014 en concreto, y en el que gracias a sus decisiones durante una fase económica tan complicada como la vivida durante la crisis del 2008, logró ganarse el respeto del mercado. No obstante, más allá de su larga carrera e implicación en grandes bancos y creación de Fundstrat, Tom saltó realmente a la fama en el año 2020, con la famosa crisis del COVID, cuando durante el colapso de los mercados, Tom empezó a compartir varios análisis y predicciones muy interesantes, en los que pronosticaba que la mayoría de inversores estaban equivocados con el crash, y que el mercado estaba preparándose para un rally alcista histórico del que se podrían beneficiar todos los que aprovecharan el dip. Un call que fue brutal, haciendo que todos los que le hicieron caso a su consejo construyeran auténticas fortunas con el rally post-COVID. Y este punto me interesa bastante, porque debido a su perfil de analista y a su metodología a la hora de detectar cambios de tendencia, tiene una gran reputación, sobre todo en movimientos como el que estamos presenciando actualmente, donde el mercado está empezando a perder fuerza, los inversores la esperanza y mientras tanto la incertidumbre no para de crecer. Por eso mismo considero que la última entrevista y análisis que ha compartido podrían ser muy importantes de cara a los próximos meses. Por otra parte, otra cosa que le da bastante respaldo a sus palabras es que también tiene un recorrido muy amplio en el sector cripto, ya que fue uno de los primeros inversores del sector tradicional en empezar a hablar de Bitcoin, compartiendo sus primeros análisis y pronósticos cuando Bitcoin no estaba ni siquiera en los $1000. Momentos difíciles para el sector cripto donde muy pocos inversores valoraban la verdad de los fundamentales detrás de activos como Bitcoin, que por aquel entonces era muy volátil y apenas estaba establecido, y tenía una reputación también bastante mala debido al uso de este tipo de activos para actividades ilegales. Sin embargo, Tom vio en este activo un potencial enorme, y mientras la mayoría de inversores lo repudiaban, Tom empezó a respaldarlo, dándole bastante exposición en Wall Street. Ahora bien, en los últimos meses ha compartido varios pronósticos muy interesantes y ha respaldado sus palabras sobre todo con hechos, creando nada más y nada menos que una de las reservas más grandes del mundo de criptomonedas, aprovechando así su posición dentro de Bitmain. Cuidado con los datos económicos. Uno de los puntos más interesantes de los que habla Tom es el impacto de los datos económicos en el mercado, es decir, cómo las decisiones de inflación, de los tipos de interés, de empleo, etcétera, dentro de los Estados Unidos están condicionando a los mercados y en especial cómo determinan las emociones de los inversores. Y para ello menciona una herramienta que no muchos conoceréis y que considera muy interesante, que es el UMITS Survey. ¿Y qué es eso, Hugo? Pues básicamente es una encuesta realizada por la famosa Universidad de Michigan, de ahí el nombre por el que se le conoce, UMITS Survey o Surveys of Customers, y es un indicador de referencia de la economía de los Estados Unidos, que mide el sentimiento de los hogares respecto a su situación financiera actual, sus expectativas económicas y evolución esperada de precios, ingresos, desempleo y otros factores importantes. Pues esta encuesta ha ganado mucha reputación en los Estados Unidos y ya cuenta con más de 50 años analizando
más de 1000 entrevistas y a hogares mensualmente. En cuanto a las mediciones más recientes de este indicador, en los datos de octubre ha revelado que la situación actual no es catastrófica, y la mayoría no confía demasiado en el futuro a medio plazo de la economía, siendo muy pesimistas en cuanto a la posible evolución del mercado y afirmando incluso que podríamos vivir un proceso importante de repunte en los precios que nos devuelva a los niveles de hiperinflación del 2022, superando el 4,3% en los próximos 12 meses. Y claro, aquí es donde aparece Tom, afirmando que hay que tener mucho cuidado con los datos económicos, porque en muchas ocasiones los aprovechan para manipular la información y jugar con los sentimientos. Y en este caso la encuesta no está ajustada a la población general de los Estados Unidos. Y es que según explica, aunque hace 18 meses la encuesta analizaba el mismo porcentaje de republicanos que de demócratas, para evitar así influencias políticas, con el paso del tiempo el porcentaje de demócratas ha ido creciendo, y en esta última tiene más de un 65% de demócratas, y justo algunos de ellos son los que pronostican una hiperinflación y cifras que no tienen ningún sentido. Y aquí dice que efectivamente cuando hay interés político y los datos se alteran, este tipo de encuestas pues acaban dando perspectivas futuras que sean pues muy diferentes a la realidad, y en este caso se está anunciando que la inflación se va a disparar, que vamos a tener una hiperinflación y que esto podría provocar pues subidas en los tipos y destrozar a la economía. Sin embargo, los datos de inflación han venido mejor de lo esperado, pero claro, si la Fed usa esto para ajustar los tipos, al final entraremos en un círculo vicioso en el que se toman decisiones no demasiado lógicas y al final generarán incertidumbre y condicionarán a los mercados. Vale, sí, Hugo, pero ¿a dónde quieres ir con todo esto? Pues básicamente Tom lo que nos quiere decir es que cuando todo pinta mal, como ahora mismo, con la Fed que parece que podría mantener los tipos altos, la inflación, la incertidumbre, etcétera, etcétera, en la realidad la situación podría ser muy diferente de lo que nos hacen creer. Y un reflejo de ello es que una de las 3 fuentes que usa la Fed puede alterarse con respuestas que no tienen sentido. Y a pesar de que aún no quede tiempo para que las cosas se estabilicen y los mercados de riesgo suban, esta situación, al igual que en 2020 con el COVID, deja oportunidades muy interesantes para los inversores que saben dejar a un lado todas estas emociones. De hecho, Tom afirma que el crash que hemos visto no tiene que verse como algo negativo ni mucho menos, y al final las limpiezas de sobreapalancamiento también dejan el camino despejado para ver nuevos movimientos alcistas. El rally de Bitcoin solo está empezando. Siguiendo con la entrevista, Tom continúa hablando del oro, mostrando cierto arrepentimiento de no haber recomendado su compra desde Fundstrat, viendo el gran performance que está teniendo este activo recientemente. También aprovecha para comentar un punto que me ha llamado mucho la atención, y es que, como seguramente sabrás, este último rally del oro ha venido a raíz de la rotura que tuvo en julio, algo que según Tom podría estar relacionado con la industria de las stablecoins. ¿Y qué tienen que ver aquí las stablecoins? Pues a raíz de la adopción institucional y la mejora de las regulaciones estadounidenses respecto a las criptomonedas, uno de los sectores que más se está viendo beneficiado es el de las stablecoins, lo que ha provocado que se hayan impreso muchísimas stablecoins a medida que entraba capital al sector cripto. Y todo esto combinado con lo que ha pasado en los últimos meses, con la falta de claridad por parte de Tether y otros emisores, y los problemas que tenían activos que respaldaban sus monedas estables con el papel comercial, ha provocado que estas empresas hayan empezado a buscar nuevas fuentes fiables con las que respaldar sus fondos, y una de ellas podría ser el oro, por lo que según Tom, parte de este rally del oro también podría venir por los emisores de stablecoins, habiendo estado comprando oro a ritmos brutales para utilizarlo como reserva y salvaguardar así su USDT o USDC. De hecho, esto tampoco me parece ninguna locura, y tal y como hemos visto con Bitcoin, estas empresas aprovechan sus beneficios y su modelo de negocio para acumular activos con potencial a largo plazo. Posteriormente, y respondiendo a la pregunta de si cree que el oro va a seguir subiendo o no en los próximos meses, o si podría haber tocado ya un techo local, Tom, la verdad que prefiere no mojarse mucho, ya que este es un activo que no analiza en Fundstrat. Sin embargo, lo interesante para nosotros es que, a pesar de que no se moje con la predicción del oro, sí que considera que este rally podría ser muy beneficioso para activos como Bitcoin o Ethereum, algo que justamente analizamos en el último vídeo en el canal y que también coincide con la opinión de este famoso inversor. Concretamente, Tom afirma que el valor del oro siempre tiende a subir mucho antes que otros activos como por ejemplo Bitcoin, marcando el inicio de una tendencia que luego se replica en el resto de mercados. Por ello, considerando que el valor de la red del oro ha subido tanto, si estimamos que podría alcanzar, por ejemplo, los $5.000 por onza, el valor real de Bitcoin se situaría en un precio superior al $1,500,000 si consigue replicar el crecimiento en valor de red. No obstante, estos números tampoco se pueden tomar al pie de la letra y no serían ni mucho menos en el corto plazo,
ya que para Tom Bitcoin podría alcanzar estos niveles en un plazo de unos 5 años aproximadamente. Y además también afirma que el oro no limita ni mucho menos el crecimiento de Bitcoin, sino todo lo contrario, que lo potencia. Algo que justamente hemos hablado ya en el canal muchas veces, que es que la subida de activos como el oro justamente refleja la falta de confianza o la pérdida de la misma en el dinero fiat. Y claro, viendo la situación de Bitcoin y sus características, al final esto permite que activos como Bitcoin, que son tan limitados y tan poco dependientes de los gobiernos, tengan una oportunidad histórica por delante. ¿Hay posibilidades reales de ver un rally en el Q4 de 2025? Por último, cerrando la entrevista, Anthony Pompiliano termina preguntándole a Tom si cree que hay alguna posibilidad de que Bitcoin acabe teniendo un mejor rendimiento que el oro en este año, considerando que Bitcoin ahora mismo está en torno a un 20% de subida en 2025 y el oro acumula ya más de un 65%. Una pregunta que Tom responde sin pelos en la lengua, afirmando que sí, que en lo que va de año efectivamente el oro ha sorprendido, pero que Bitcoin aún le queda mucho que decir. De hecho, aunque parezca que ya casi está a la vuelta de la esquina el 2026, todavía quedan 10 semanas, y Bitcoin suele hacer los movimientos grandes en cuestión de días, por lo que todavía hay tiempo de sobra. Además, a esto se junta que el último trimestre del año históricamente siempre ha sido más alcista para Bitcoin, y en este caso parece que la historia va a continuar así, ya que tenemos un montón de catalizadores que se están empezando a acumular de cara a estas semanas, como la bajada de tipos que podría seguir llegando, la Fed anunciando el fin de la política monetaria restrictiva, la desescalada del conflicto entre China y Estados Unidos por los aranceles, etcétera, etcétera. Y en general, una serie de eventos que debido a la incertidumbre y la volatilidad de estas semanas están arrastrando los precios y la confianza de los inversores para abajo, dejando una oportunidad interesante cuando todo vaya volviendo a la normalidad y se elimine tanta tensión y problemas. Dicho todo esto, para Tom, las posibilidades de que Bitcoin tenga un último trimestre muy positivo a pesar del bache de octubre son muy altas, aunque el precio del oro se estanque más o siga creciendo. De hecho, según sus pronósticos, considera que aún los $200.000 de cara a final de año siguen estando sobre la mesa, y que todos los catalizadores podrían sorprendernos mucho más de lo que piensa la mayoría. Por último, cierra respondiendo a la pregunta de si considera o no que el ciclo de Bitcoin se está alargando, para lo que no tiene muchas dudas, afirmando que si consideramos el papel actual de Bitcoin y todos los aspectos económicos actuales, es muy probable que el ciclo se alargue y veamos un pic del mercado a principios o mediados del 2026. Dicho todo esto, tampoco descarta que en el futuro podamos tener movimientos bajistas fuertes, ya que aunque Bitcoin haya crecido mucho y esté más establecido, aún le queda mucho camino por recorrer, y si hay mercados como el SP500 que caen un 20 o 30%, Bitcoin puede caer perfectamente un 40% en una fase bajista. Aunque eso sí, estos movimientos son sanos y ni mucho menos condicionan su perspectiva a largo plazo. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X, y sobre todo te recomiendo que te unas a nuestra comunidad de trading e inversión en Telegram, donde publicamos formación y señales gratuitas todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.